1.2.3 Transistores de potencia. Los transistores de potencia son de 4 clases: BJT, MOSFET de potencia, IGBT y el SiC. Un transistor bipolar tiene 3 terminales: base, emisor y colector. En el caso normal funciona como un interruptor en la configuración de emisor común, mientras la base de un transistor NPN esté a mayor potencial que el emisor y la corriente de la base tenga el valor suficiente para activar el transistor en la región de saturación. El transistor permanece cerrado siempre que la unión del colector emisor tenga la polarización correcta. Los transistores bipolares de alta potencia se suelen usar en convertidores de potencia con frecuencias menores de 10 kHz y se aplican bien en capacidades hasta de 1200 volts y 400 amperes. Las diversas configuraciones de los transistores bipolares de potencia se ven en la figura 4.2. La caída directa de un transistor conductor está en el intervalo de 0.5 a 1.5 volts. Si se retira el voltaje de activación de la base, el transistor permanece en modo de no conducción o abierto. Los MOSFET de potencia se usan para convertidores de potencia y se consiguen con capacidades relativamente bajas de potencia, de 1000 volts y 100 amperes, en un intervalo de frecuencia de varias decenas de kHz. Los diversos MOSFET de potencia de distintos tamaños se muestran en la figura 4.24. Los IGBT son transistores de potencia de voltaje controlado. En forma inherente, son más rápidos que los BJT, pero no tan rápidos como el MOSFET. Sin embargo, ofrecen características muy superiores de activación y de salida que los del BJT, y los IGBT son adecuados para alto voltaje, gran corriente y frecuencias hasta 20 kHz, y se consiguen hasta para 1700 volts y 2400 amperes. Colomos es una nueva tecnología para MOSFET de potencia con alto voltaje e implementa una estructura de compensación en la región vertical. Se deriva de un MOSFET para mejorar la resistencia en un estado cerrado. Tiene menor resistencia en estado cerrado para el mismo paquete en comparación con otros MOSFET. Las pérdidas para la conducción son al menos 5 veces menores que la tecnología MOSFET convencional. Colmos es capaz de manejar 2 o 3 veces más potencia de salida en comparación con el MOSFET convencional en el mismo paquete. El área activa del chip del Colmos es más 5 veces menor que la de un MOSFET normal. La resistencia de un Colmos de 600 volts 47 amperes es de 70 mA. Un SiC es un dispositivo de alta potencia y alta frecuencia. En esencia, es la versión del tubo de vacío triodo en estado sólido y se parece a un transistor de unión de efecto de campo, el JFET, por sus siglas en inglés Junction Field Effect Transistor. Tiene posibilidades de poco ruido, poca distorsión y alta potencia con alta audiofrecuencia. Los tiempos de cerrado y abertura son muy cortos, de unos 20 microsegundos. La característica del cerrado normal y el alto límite de caída en estado cerrado limita sus aplicaciones para conversiones generales de potencia. La capacidad de corriente de los SiC puede ser hasta de 1200 volts y 300 amperes, y la velocidad de conmutación puede ser hasta de 1000 kHz. Los SiC son más adecuados para aplicaciones de gran potencia y en alta frecuencia, por ejemplo, amplificadores de audio, VHF o UHF, muy alta frecuencia o ultra alta frecuencia, y de microondas. La figura 1.7 muestra el intervalo de potencias de semiconductores que se consiguen en el comercio. Las capacidades de estos dispositivos de potencia se muestran en la tabla 1.2, en donde el voltaje de cerrado es la caída de voltaje en estado cerrado, del dispositivo a la corriente especificada. 1.5 Tipos de circuitos electrónicos de potencia. Para el control y el acondicionamiento de la potencia eléctrica es necesaria la conversión de potencia eléctrica de una u otra forma, y que las características de conmutación de los dispositivos de potencia permitan esas conversiones. Los convertidores estáticos de potencia hacen sus funciones de conversión de potencia. Se puede considerar que un convertidor es una matriz de conmutación. Los circuitos electrónicos de potencia se pueden clasificar en 6 tipos. 1. Rectificador de diodo.
2. Convertidores de corriente alterna a corriente directa. Rectificadores controlados. 3. Convertidores de corriente alterna a corriente alterna. Controladores de voltaje de corriente alterna. 4. Convertidores de corriente directa a corriente directa. Convertidores de corriente directa. 5. Convertidores de corriente directa a corriente alterna. Inversores. 6. Interruptores estáticos. Los dispositivos en los convertidores que siguen solo son para ilustrar los principios básicos. La acción de conmutación de un convertidor puede ser efectuada por más de un dispositivo. La elección de determinado dispositivo depende de los requisitos del voltaje, corriente y rapidez del convertidor. Rectificadores de diodo. Un circuito rectificador de diodo convierte el voltaje de corriente alterna en un voltaje fijo de corriente directa, y se ve en la figura 1.11. El voltaje de entrada V1 al rectificador podría ser tanto monofásico como trifásico. Convertidores de corriente alterna a corriente directa. Un convertidor monofásico con dos tristores conmutados naturalmente se ve en la figura 1.12. El valor promedio de los voltajes de salida V0 se puede controlar variando el tiempo de conducción de los tristores, o el ángulo o de retardo de disparo. La entrada podría ser una fuente monofásica o trifásica. Estos convertidores se llaman también rectificadores controlados. Convertidores de corriente alterna a corriente alterna. Estos convertidores se usan para obtener un voltaje variable de corriente alterna, V0, con una fuente fija de corriente alterna y un convertidor monofásico con un triac, como se ve en la figura 1.13. El voltaje de salida se controla variando el tiempo de conducción de un triac, o el ángulo de retardo o de disparo. Estas clases de convertidores de voltaje también se llaman controladores de voltaje de corriente alterna. Convertidores de corriente directa a corriente directa. Un convertidor de corriente directa a corriente directa se llama también recortador de picos, o regulador de conmutación, y en la figura 1.14 se ve un recortador de transistor. El voltaje promedio de salida V0 se controla haciendo variar el tiempo de conducción T del transistor. Q subíndice 1. Si T es el periodo de recorte, entonces T subíndice 1 es igual a sigma por T. A sigma se le llama ciclo de trabajo del recortador. Aquí observamos el circuito rectificador monofásico de diodo. En el inciso A su diagrama de circuito y en el inciso B sus formas de ondas de voltaje. Convertidores de corriente directa a corriente alterna. A un convertidor de corriente directa a corriente alterna se le llama también inversor. En la figura 1.15 se ve un inversor monofásico de transistor. Si los transistores M1 y M2 conducen durante medio periodo y M3 y M4 conducen durante la otra mitad, el voltaje de salida es alterno. El valor del voltaje se puede controlar variando el tiempo de conducción de los transistores. Nuevamente aquí tenemos al convertidor de corriente directa monofásico, su diagrama de circuito y sus formas de onda de voltaje. Y aquí nuevamente tenemos otro esquema en la figura 1.13, convertidor en corriente alterna monofásico, su diagrama de circuito y sus formas de ondas de voltaje. Interruptores estáticos. Ya que los dispositivos de potencia se pueden hacer trabajar como interruptores estáticos o contactores, el suministro a ellos podrían ser de corriente alterna o de corriente directa, y los dispositivos se llaman interruptores estáticos de corriente alterna o interruptores de corriente directa. Con frecuencia se pueden conectar en cascada varias etapas de conversión para producir la salida que se desee, como se ve en la figura 1.16. Los suministros 1 abastecen el suministro normal de corriente alterna a la carga a través de la desviación estática. El convertidor de corriente alterna corriente directa carga la batería de reserva desde las tiradas 2.
El convertidor de corriente directa a corriente alterna suministra la energía de emergencia. A la carga a través de un transformador desacoplador. Las líneas primarias 1 y 2 suelen conectar a la misma fuente de corriente directa. Y aquí tenemos el convertidor de corriente directa monofásico, su diagrama de circuito y sus formas de onda de voltaje. Resumen. A medida que se desarrolla la tecnología de dispositivos semiconductores y circuitos integrados de potencia, se ensancha el potencial para las aplicaciones de la electrónica de potencia. Ya existen muchos dispositivos semiconductores de potencia que se consiguen en el comercio, y sin embargo continúa el desarrollo en esta dirección. Los convertidores de potencia por general son de 6 categorías. 1. Rectificadores. 2. Convertidores de corriente alterna a corriente directa. 3. Convertidores de corriente alterna a corriente alterna. 4. Convertidores de corriente directa a corriente directa. 5. Convertidores de corriente directa a corriente alterna. Y 6. Interruptores estáticos. El diseño de circuitos electrónicos requiere diseñar los circuitos de potencia y de control. Los armónicos de voltaje y de corriente que generan los convertidores de potencia se pueden reducir o minimizar con una elección adecuada de la estrategia de control.